Mónica nació en el año 332 en una pequeña ciudad del norte de África, en lo que hoy es Argelia, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago. Los padres de Mónica, que eran cristianos, encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa de una estricta disciplina. Ella no las dejaba tomar bebidas entre comidas a pesar de los fuertes calores de aquellas tierras, para así enseñarles a dominar sus deseos, pues les decía: ahora cada vez que tengan sed, van a tomar bebidas para calmarla. Y después que sean mayores y tengan las llaves de la pieza donde está el vino, tomarán licor y esto les hará mucho daño. Mónica le obedeció siempre cuando era niña, pero después, ya con más edad, comenzó a ir de escondidas al depósito y cada vez que tenía sed tomaba un vaso de vino. Un día regañó fuertemente a un obrero y éste, por defenderse, le gritó: borracha. Esto le dolió profundamente y nunca lo olvidó durante toda su vida. Se propuso no volver a tomar jamás alguna bebida alcohólica. Pocos meses después fue bautizada. En ese tiempo bautizaban a la gente ya entrada en años, y desde su bautismo su conversión fue admirable. Mónica deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad. En el año 355 sus padres dispusieron que tenía que casarse con un hombre llamado Patricio, con quien tuvo 3 hijos: Agustín, Perpetua y Navigio. Su esposo Patricio era un buen trabajador, pero de genio terrible, además mujeriego, jugador y pagano, que no tenía gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir muchísimo y ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira, ya que gritaba por el menor disgusto, pero éste jamás se atrevió a levantar su mano contra ella. En aquella región del norte de África donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, pero que nunca la golpeaba, y en cambio los esposos de ellas las golpeaban sin compasión. Mónica les respondió: es que, cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan 2 y yo no acepto entrar en pelea, pues no peleamos. Patricio no era católico, y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad tan grande hacia los pobres, nunca se opuso a que dedicara de su tiempo a estos buenos oficios. Y quizás el ejemplo de vida de su esposa logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371, Patricio se hiciera bautizar, y que lo mismo hiciera su suegra, mujer terriblemente colérica que por meterse demasiado en el hogar de su nuera le había amargado grandemente la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautizo, Patricio murió, dejando a la pobre viuda con el problema de su hijo mayor. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo. En una enfermedad, ante el temor a la muerte, Agustín se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la enfermedad abandonó su propósito de hacerlo. Agustín adoptó las creencias y prácticas de la secta maniquea, que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios, sino el diablo. Y Mónica, que era bondadosa pero no cobarde, ni débil de carácter, al volver su hijo de vacaciones y escucharle argumentar falsedades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y cerró las puertas, porque bajo su techo no albergaba enemigos de Dios.
Mónica tuvo un sueño en el que se vio en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Se le acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo: «Tu hijo volverá contigo», y enseguida vio a Agustín junto a ella. En cierta ocasión Mónica contó a un obispo que llevaba muchos años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió: «Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Esta admirable respuesta y lo que oyó decir en el sueño, le daban consuelo y llenaban de esperanza, a pesar de que Agustín no daba la más mínima señal de arrepentimiento. A los 29 años, Agustín decide irse a Roma a dar clases. Ya era todo un maestro. Mónica se decide a seguirle para intentar alejarlo de las malas influencias, pero Agustín, al llegar al puerto de embarque, por medio de un engaño se embarca sin ella y se va a Roma sin ella. Pero Mónica, no dejándose derrotar tan fácilmente, toma otro barco y va tras de él. En Milán, Mónica conoce a San Ambrosio, arzobispo de la ciudad. En él encontró un verdadero padre, lleno de bondad y sabiduría, que le impartió sabios consejos. Además de Mónica, San Ambrosio también tuvo un gran impacto sobre Agustín, a quien atrajo inicialmente por su gran conocimiento y poderosa personalidad. Poco a poco comenzó a operarse un cambio notable en Agustín. Escuchaba con gran atención y respeto a San Ambrosio, desarrolló por él un profundo cariño y abrió finalmente su mente y corazón a las verdades de la fe católica. En el año 387, ocurrió la conversión de Agustín. Se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de Resurrección de ese año se hizo bautizar. Agustín, ya convertido, dispuso volver con su madre y su hermano, a su tierra, en África, y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba de esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila. Y sucedió que, estando ahí en una casa junto al mar, mientras madre e hijo admiraban el cielo estrellado y platicaban sobre las alegrías venideras cuando llegaran al cielo, Mónica exclamó entusiasmada: «¿Y a mí qué más me amarra a la tierra? Ya he obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano». Poco después le invadió una fiebre, que en pocos días se agravó y le ocasionaron la muerte. Mónica murió a los 56 años de edad el 27 de agosto del año 387, rodeada por sus 3 hijos y con la misión ya cumplida. Desde entonces, Santa Mónica se convirtió en un símbolo de las madres y esposas que luchan por sus hijos, y muchos se encomiendan a Santa Mónica para pedirle por la fe de sus hijos. Santa Mónica fue beatificada por el Papa Gregorio X en el año 1275. Fue canonizada por el Papa Sisto IV en el año 1461. Su fiesta se celebra el 27 de agosto. Santa Mónica es la santa patrona de las mujeres casadas, madres y viudas. Santa Mónica fue una mujer de gran fe y oración. Rezó por la conversión de su hijo Agustín durante más de 15 años. Santa Mónica fue una madre devota y amorosa. Se esforzó por educar a sus hijos en la fe cristiana y por guiarlos por el camino correcto. Santa Mónica fue una mujer de gran fortaleza y perseverancia. Se negó a rendirse ante las dificultades y nunca dejó de luchar por sus seres queridos.